Me presento, soy Guille Watson y estoy con José Arturo Osorio, quien es líder de analítica avanzada en data. Estamos acá junto con Cami Dabat, que es el cerebro detrás, organizador de todo esto. Adicionalmente también está Mónica Carmona, que nos va a estar ayudando con las preguntas. Y bueno, antes de arrancar, por un tema de orden y progreso, la idea es que, como somos unos cuantos los que estamos conectados, norma de seguridad e higiene virtual, en el margen superior derecho tienen un iconito de preguntas. Bueno, a través de ahí es un foro, una especie de chat donde la idea es interactuar desde ahí. Como somos unos cuantos, tener prendidos los micrófonos sería un despelote. Así que bueno, nos pareció la mejor forma de que esto sea interactivo hacerlo a través de ahí. Así que bueno, en primer medida la idea es, les recomiendo y también les pido que cualquier duda, cualquier cosa que no sea claro o cualquier cosa que hayamos dejado librado al azar o inclusive cosas que no estén de acuerdo, escriban directamente ahí al chat, así podemos justamente ir respondiendo las preguntas y sobre todo ir ajustando, corrigiendo o lo que hiciera falta. Así que bueno, hago, antes de arrancar, por si hay algún colgado, una primera parte de 2 o 3 slides de quiénes somos nosotros, por si alguno no nos conoce. Primero, quiénes somos, existimos desde 2007, Datalytics, y nuestro objetivo desde ese entonces es construir soluciones de datos que asistan a las personas a tomar, ojalá, mejores decisiones justamente fundamentadas de los datos. ¿Qué hacemos? Bueno, nos dedicamos justamente a Data Analytics, entendiendo Data Analytics como este paraguas de servicios. Es decir, trabajamos desde ayudando a las organizaciones en lo que es estrategia de datos, en todo lo que es la ingeniería de datos, o sea, la obtención, depuración, limpieza, etcétera, de los datos, y en consecuencia también en la explotación de esos datos, sea de visual, es decir, a través de reportes, tableros, cubos, sistemas de georreferenciación y todos los etcétera que se les ocurra, o explotación un poco más analítica a través de lo que es ciencia de datos, o en el pasado minería de datos, o Knowledge Discovery, o quién sabe qué otro tag hemos usado en el pasado para referenciar esto que hacemos. A veces hasta sentimos que no entendemos bien cómo llamar a lo que hacemos. Pero bueno, todo esto lo hacemos con tecnología tradicional, es decir, base de datos relacionales, sistemas de data warehousing, herramientas de minería de datos, o tecnología mal llamada de Big Data, y con esto me refiero a tecnologías de sistemas distribuidos, sistemas de tiempo real y todos los etcétera que se les ocurra. En el último tiempo empezamos a tratar de, cuando implementamos soluciones de datos, tratar de empaquetarlas en productos de datos, justamente para facilitar su consumo y su operacionalización. Y esto un poco da pie a esta charla, que es justamente, bueno, un mundo ideal, un mundo con productos de datos, ojalá desarrollados en el marco de MLOps. Entonces, la verdad es que cuando charlamos con José y con Cami, cómo cerrar este ciclo de charlas de Databricks, nos pareció interesante o más interesante y actual charlar no tanto de una técnica o un caso sofisticado de ciencia de datos o de digamos, sistema distribuido, sino justamente charlar de MLOps o, en criollo, del ciclo de vida de todo proyecto de datos. Con el ciclo de vida me refiero desde el desarrollo hasta la puesta en producción. Algo que tal vez no es tan sexy o canchero, pero definitivamente una necesidad si queremos realmente operativizar e iterar estos productos de datos. Es decir, si queremos salir un poco del ámbito académico o de investigación y queremos realmente llevarlo a la práctica, donde justamente muchas veces, lamentablemente, los proyectos de ciencia de datos terminan en cementerios de modelos no implementados. Eh, Creo que hoy, por suerte, ya todos entienden la importancia y la necesidad de trabajar con datos, pero muchas veces nos encontramos, los que trabajamos con datos, con mucha deuda técnica y metodológica en términos al desarrollo, a la gestión inclusive al gobierno, y eso justamente se traduce en cosas que no se llevan a la práctica, no se terminan de implementar, o se implementan de una forma un poco polémica. Modelos en producción funcionando en realidad desde notebooks o cosas, bueno, seguro todos tienen algún ejemplo polémico para aportar. Entonces, un poco para charlar de todo esto, estructuramos la charla en 3 partes. Una primera donde vamos a entender un poco los racionales que hacen que esto sea un tema vigente. Esta primera parte, tal vez alguien escuchó la charla de DataOps, donde esta primera parte en gran parte está compartida con esa. Una segunda parte que la idea es, si hay alguno que esté medio perdido, la idea es aterrizarlo y repasar los componentes generales de lo que es DataOps y en particular MLOps. Y una tercera donde ya la idea es realmente aterrizar los conceptos de MLOps y bueno, y terminar de aterrizar todo con un ejemplo.
Creo que algo importante de esta charla es que tiene asociado dos artículos que José escribió y que están buenísimos a modo de spoiler. Un primer artículo que es toda la parte más bien conceptual de lo que vamos a estar hablando, de MLOps, y una segunda parte que al que le interese meter mano le va a servir mucho porque trata de justamente ejemplificar todo lo anterior a través de MLflow. Y justamente es la tercera parte de esta charla. En la tercera parte de esta charla, José va a estar aterrizando todos los conceptos en la práctica, en una práctica, perdón, usando MLflow como herramienta de base. José, ¿hasta acá se me escapó algo o estamos Todo de es acuerdo? perfecto, Guille. Dale con todo. Bueno, entonces, antes que nada, ¿por qué estamos hablando ahora de DataOps, no? Primero DataOps, después vamos a hablar de MLOps. Pero bueno, a modo de resumen, si hacemos un poco de historia, en 2008 se introdujo el concepto de DevOps, recién ahí, es decir, piensen que no pasó demasiado tiempo, donde se buscó agilizar el proceso de desarrollo de software, buscando acortar el ciclo de desarrollo, buscando justamente una entrega continua y ojalá de alta calidad, ¿no? Para entregar de forma continua y rápido cosas de baja calidad tampoco tiene mucho sentido, obviamente. El foco en lo que es DevOps se centra en mejorar el proceso justamente de desarrollo, implementación y mantenimiento de un artefacto, que en este caso es el código. En 2014, más o menos, reconociendo la importancia eso suena medio artificial, ¿no? Pero un poco, en 2014 ya los datos empezaron a estar un poco más en boga, se empezó a estar un poco más en primera plana, que los datos eran el nuevo petróleo o esas cosas medio marketineras, y se empezó a hablar muy de a poco justamente ya no de DevOps, sino de DataOps. Inclusive, casi tan de a poco que, si no recuerdo mal, el año pasado, sí, 2021, fue la primera conferencia que hubo sobre este tema. Entonces, si en DevOps el universo estaba centrado en el código, el único artefacto que teníamos, ahora en DataOps tenemos dos artefactos que tenemos que gestionar su ciclo de vida, que es obviamente el código con el cual procesamos esos datos, los limpiamos o hacemos algo, y también obviamente los datos, la materia prima. En 2015, Google publicó un paper donde más o menos, medio tímidamente, en 9 páginas que tenía ese paper, planteaban justamente que existía una carencia metodológica y una cantidad de deuda técnica muy grande en los equipos de ciencia de datos. No usaban exactamente esa palabra, pero era eso, justamente lo que se planteaba. Entonces justamente empezamos a ver que tenía sentido empezar a hablar de MLOps, donde ya no eran dos artefactos, perdón, los componentes a gestionar, sino tres, justamente. El código, esto lo llamamos DevOps, los datos, viene el mundo de DataOps, y acá un nuevo artefacto que es el modelo propiamente dicho. Justamente la conjunción de estas tres cosas es lo que vamos a querer nosotros gestionar, su ciclo de vida y manejar todos los pasajes entre entornos de la forma más ágil y, pero más que ágil, más robusta que podamos, ¿no? Entonces, de eso trata un poco todo lo que vamos a estar hablando. Pero entonces, ahora sí, con este contexto, entendamos un poco el por qué ahora, un poquito más de detalle por qué ahora. Entonces, si retomamos, y esta es la parte que ya habíamos presentado en la charla de DataOps, es importante entender que algunos racionales o algunas formas de trabajo cambiaron en los últimos 5 o 10 años, un poquito más tal vez, que impactaron justamente en cómo desarrollamos las cosas, ¿no? Primero es que finalmente estamos de moda, y más allá de que seamos una moda hoy, o sea, hablar de datos hoy es, entre comillas, canchero, eh, lo que hacemos, Data Analytics, en cualquiera de sus disciplinas, ingeniería, visualización, machine learning, ciencia de datos, como quieran llamar, eh, se convirtió en algo crítico. No es que antes no fuera importante, pero no era algo crítico. Con crítico me refiero a que hoy por hoy cada vez más tenemos modelos embebidos o pipelines de datos embebidos en el core del negocio, en la operatoria del negocio, donde ya cuando algo que hicimos no funciona o tira abajo otra cosa, ya es un problema que es crítico, porque ya la organización no puede operar. E inclusive no solamente es que se empezaron a embeber lo que hacemos nosotros en el core del negocio, sino también, por otro lado, se empezaron a descubrir nuevas formas, nuevos modelos de negocio, nuevas oportunidades de negocio desde los modelos que construimos, o sea, desde los datos. Eso también generó una necesidad de adopción o de cambio cultural, sí, cambio cultural o de alfabetización en términos de datos en las compañías. Y eso generó, en última instancia, una exposición, una visibilidad muy grande
de lo que hacemos nosotros, que es trabajar con datos. Es decir, hoy por hoy, como dije antes, estamos de moda, o por lo menos tenemos mucha visibilidad. Dejando eso de lado, también cambió no solamente que estamos ahora en primer plano, el que lo que hacemos es crítico, sino que en el pasado también usábamos herramientas que asistían al desarrollo, típicas herramientas de TL o herramientas de minería de datos que eran drag and drop, que tal vez aceleraban el delivery o los ciclos de desarrollo, pero también encorsetaban la solución, porque bueno, justamente estar usando una herramienta visual, tal vez no teníamos tanta libertad. Hoy, cada vez más, no es que eso esté mal, pero cada vez más vemos que se fue migrando el desarrollo principalmente al uso de código, sea Python, sea R, sea SQL, usando frameworks o no usando frameworks, en una plataforma, en otra plataforma o lo que fuere, pero que justamente la conjunción de todo esto nos permite hacer cosas mucho más complejas, que antes tal vez era mucho más complejo de realizar y hoy por hoy es más sencillo al usar estos lenguajes o herramientas mucho más potentes, pero que justamente al ser código tiene la necesidad de estar más gobernado y monitoreado para evitar caer en mantenimiento que sean imposibles o que sean justamente una pérdida de tiempo gigantesca. Entonces realmente cambió la forma de hacer lo que hacíamos y por otro lado cambió un poco la criticidad de lo que hacíamos. Ahora, típicamente, al margen de lo anterior, siempre tuvimos determinados desafíos o problemas muy específicos de nuestra disciplina. El primero, que es el éxito en cualquier implementación de una solución de datos, lo único que genera es más pedidos de cambios, más features, más cosas nuevas, ¿no? Como un arco justamente que no para de moverse. Es decir, implementamos algo y de repente tenemos de nuevo, una catarata, si las cosas salen bien, una catarata de pedidos. Y obviamente todo esto bajo un entorno de presión, es decir, ya que ahora el usuario lo usa, necesita esta nueva cosa cuanto antes, ¿no? Y de nuevo, es lógico, si queremos que las personas empiecen a tomar nuestros datos como su insumo para la toma de decisiones, bueno, cuando lo empiezan a hacer, y cada vez requieren más información. Por otro lado, la calidad de los insumos, o sea, el clásico de clásicos, que los datos que no están integrados, que no tienen el formato, que justo no están disponibles, que justo cambió el algoritmo tal y rompió todo, que el pipeline, que los datos están bien, pero los conceptos o las distribuciones de los datos fueron mutando y el por ende el modelo se fue degradando, y los clásicos clásicos de esto ayer andaba, esto en mi notebook anda, pero en producción anda a saber por qué no. Y en última instancia, lo que tenemos que tener en cuenta es que toda solución de datos en realidad una solución viva, es algo que en realidad no termina nunca, no es un software que se instaló y una vez que está instalado, listo, hay que usarlo y fin, y el mantenimiento será una vez cada tantos meses. Una solución de datos es algo que no termina nunca, justamente. Tenemos que ser conscientes de que una vez que los usuarios empiecen a consumir los datos que le entregamos nosotros, siempre van a haber cambios, que hay que incorporar nuevos productos, nuevos orígenes de datos, nuevas reglas de negocio, que cambió, que ahora la competencia está haciendo esto, entonces está bueno que lo hagamos nosotros y lo probemos y exploremos y un sinfín de etcétera. Bueno, entonces, si históricamente encaramos todos estos desafíos que recién mencionaba sin un marco metodológico que nos ampare, o ¿cómo hacemos para encarar? O sea, deberíamos empezar a pensarlo de otra forma, ¿no? Es decir, por algún motivo medio raro, la verdad que Data Analytics siempre fue poco metodológico, poco ortodoxo. Me salió casi como un chivo de la serie Netflix. Algunas personas que trabajan en datos se escudaban que explorar y entrenar los modelos era un arte y por ende no se podía estructurar, o algunas excusas así medio inverosímiles, cosas medio extrañas, siendo que el desarrollo de software también se lo puede catalogar igual, y siempre estuvo más normado. De una u otra forma, lo cierto es que pareciera que nos costó a todos los que trabajamos con datos heredar prácticas del mundo del software, que justamente en el software iban madurando, probándose, y bueno, nosotros terminábamos por algún motivo o heredándolas muy tarde o usando soluciones caseras, que es un poco lo que quiero ejemplificar en estos tres casos. Soluciones caseras me refiero a soluciones medio heroicas, donde para llegar a una entrega o para resolver un bug a tiempo, trabajamos fuera de hora, fin de semana, lo damos todo para llegar a implementar, incorporar los últimos ajustes que nos pidieron, para solamente darnos cuenta que todo lo que hicimos el lunes vuelve a arrancar. O tratamos de tener un poco de esperanza, donde a la hora de implementar tocamos madera, porque corrimos tanto desarrollando, metiendo los últimos cambios, haciendo todo a último momento, con lo cual ni llegamos a testear o testeamos de una forma un poco polémica. O tal vez, en consecuencia de las dos anteriores, como ya nos quemamos con leche, sobreestimamos y a la hora de decir que este proyecto vamos a tardar tanto tiempo, metemos un colchón demencial que la verdad que nunca alcanza, porque la verdad lo que empezamos a darnos cuenta es que hay un tema en el método, en cómo hacemos las cosas.
Y lo cierto es que si en el contexto somos críticos en lo que hacemos y si estamos usando herramientas que nos dan mucha más libertad de acción, pero al mismo tiempo son complejas de mantener, bueno, vemos que no es casualidad tal vez que el 87% de los proyectos de ciencia de datos nunca llegan a producción. Esto es algo que publicó VentureBeat en el 2019, si no recuerdo, sí, en 2019, donde en una conferencia justamente empezamos a plantear este tema. ¿Qué es lo que anda pasando que estamos tan flojos de papeles, por decirlo de una forma? Gartner sigue con esta misma línea y también en 2019 predijo que en 2020 el 80% de los proyectos de AI iban a ser inescalables, es decir, que iban a ser muy dependientes de determinados personajes de la organización y justamente no iban a escalar porque iban a depender de una persona en particular, o ni siquiera, y que ellos predecían que para el 2022, o sea, ahora, el futuro ya llegó, el 20% de los insights generados no iban a tener, perdón, iban a tener algún sentido de negocio, por ende el otro 80% no iba a salir para nada. Con lo cual realmente estamos con una credibilidad un poco en baja. Esto igual no es de ahora, históricamente los proyectos de Business Intelligence o analítica de datos siempre fueron complejos de implementar porque requieren conceptos técnicos, pero también requiere una madurez de cara al negocio. Pero bueno, pareciera que hoy por hoy, justamente con este cambio, donde estamos en primera plana y eh, donde finalmente lo que hacemos se empieza a usar, bueno, nos deberíamos empezar a replantear un poco la forma en que estamos trabajando. Por último, para cerrar esta primera etapa de conceptos, perdón, de contexto más que de conceptos, veamos un poco la perspectiva local. Data Trends es la encuesta que lanzamos el año pasado para el mundo de datos hispanohablante, para entender un poco más qué pasa por este lado del mundo, ¿no? Al que no la haya descargado, realmente le recomiendo que se la baje, ahí está el link. Es gratis el informe y expone un poco lo que está pasando en términos de datos por este lado, lo cual realmente está bueno para que tengamos un benchmark de la industria de nuestra zona del mundo y más importante que eso, tratemos de evitar caer en lugares comunes, ¿no? Entre las cosas que salieron, queda expuesto que ingeniería, algunas cosas que parecen medio obvias, ¿no? Ingeniería y ciencia de datos son las habilidades más urgentes y mandadas durante este año, o sea, en realidad esto, perdón, no, sí, este año, pero con un detalle que partimos de equipos con conocimientos muy básicos, que están muy atrasados, donde encima la formación de esos equipos de datos está en gran parte o librada al azar, o sea, depende de cada persona, o sea, autocapacitación o en sus ratos libres. Lo cual justamente es un riesgo por la demora en la curva de aprendizaje y la toma o la incorporación de malas prácticas, ¿no? Por otro lado, para este año, el 95% de las organizaciones planea dedicar tiempo a la investigación y el desarrollo, o sea, eso se traduce en proyectos exploratorios de ciencia de datos, lo cual está buenísimo, porque evidencia que claramente hay un interés, y más que un interés, una necesidad en el tema, pero nos encontramos con un problema de nuevo. Los datos que se consumen no están garantizados, hay una carencia enorme en roles de gobierno y de arquitectura de datos, es decir, se consumen los datos tal como están. Entonces, creo que es un poco un momento, si repasamos hasta acá todo lo que estuvimos viendo, vimos el contexto que explica por qué las dinámicas tienen que cambiar. Vimos que seguir encarando el desarrollo de la misma forma no tiene sentido. Si solo llegan a producción el 13% de los proyectos, claramente algo que tenemos que hacer distinto. Y por último vimos que en la región, si bien hay mucho interés, también se evidencia que ya se empiezan a incorporar un poco más las prácticas. Entonces, con todo este panorama, creo que está bueno empezar a pensar las cosas un poco distintas. Y un poco, ese es el final, en última instancia, de esta charla, ¿no? Y en realidad de toda la serie de charlas que estamos dando, de justamente DataOps, MLOps y AsteriscoOps, ¿no? Entonces, esta ya es la última parte y le paso la palabra a José para poder desarrollar productos de datos de forma más rápida y ojalá más sólida, tenemos que cambiar justamente el approach de desarrollo. DataOps busca justamente acortar el ciclo de desarrollo manteniendo la calidad de lo que se entrega, es decir, evitando caer en los lugares comunes que vimos antes. Entonces lo que se busca es justamente combinar agilismo para organizar el desarrollo de los equipos, DevOps para automatizar y facilitar los pasajes entre ambientes y control estadístico de procesos para aplicar en todo el pipeline justamente para garantizar que lo que se pase a producción justamente sea lo que sea robusto. Para eso tenemos que estar controlándolo continuamente. Entonces, rápidamente veamos un poco de estas tres cosas. Agilismo, si vimos o si mencioné antes que la naturaleza de los proyectos de Analytics es cambiante,
en vez de ir a pelear contra el usuario buscando definiciones que no tienen ni van a tener sentido, lo más sano es involucrarlo en el proceso de construcción y darle delivery de forma incremental y cuanto más rápido, mejor, justamente disminuyendo el ciclo de entrega. Los marcos ágiles de trabajo justamente plantean esto, iterar rápidos para buscar un producto de datos que sea útil versus un producto de datos inútil que resuelve lo que el usuario creyó que quería y creyó saber comunicar en un documento hace 3 meses. Sonó medio trabalenguas, pero creo que justamente es tristemente célebre, sobre todo los proyectos que terminan muy trabados. De DevOps, si queremos, como decía antes, si de agilismo queremos iterar rápido, ahora tenemos que lograr hacer que los pasajes entre ambientes, que desarrollo, que testing, que producción, sea lo más ágil, más rápido, pero también más robusto. Para eso tenemos que dejar de tener entornos distintos y justamente para eso cobra sentido el uso de la nube y sobre todo en Analytics el uso de servicios de plataforma y administrados que nos permite instanciar entornos de forma inmediata y automática, o sea, contenedores o servicios de alta abstracción que justamente nos permita concentrarnos en lo que queremos hacer y justamente hacer fluir ese pasaje entre entornos. Ahora, para que ese fluir entre entornos tenga sentido, lo que vamos a querer es de alguna forma controlarlo automáticamente. Y esto es justamente lo que originalmente Edward Deming introdujo como control estadístico de procesos, que después evolucionó en manufactura Lean y finalmente en desarrollo Lean. En resumidas cuentas es controlar de forma automática y ojalá en tiempo real todo proceso de trabajo secuencial. De lo que nos interesa a nosotros es tratar el pipeline de datos como una línea de montaje donde el dato crudo llega, va pasando por las distintas etapas hasta finalmente justamente entregar el dato en última instancia procesado. Ahora, al haber ido controlado, sale mal eso, al haber ido controlando los resultados de cada instancia de procesamiento, podemos asegurar que el resultado final va a tener sentido. En resumidas cuentas, DataOps no trata de ser perfecto, de hecho justamente asume lo contrario, asume que lo que hacemos o lo que vaya a hacer el equipo de datos va a estar lejos de la perfección y justamente asume que por más esfuerzo que haga el equipo van a existir errores y que estos van a tener un impacto muy grande. Por eso justamente define distintas formas de trabajo y de controles para tratar de optimizar los resultados, buscando de alguna forma contener los problemas que sabemos que van a surgir. Bueno, medio una carrera fue esto. Ahora sí, para aterrizar un poco todo esto y como consecuencia en realidad de todo lo anterior, creo que mejor momento que ahora imposible para darle la palabra a José. Justamente José lo que nos va a terminar de aterrizar es de algunos detalles adicionales de lo que es MLOps y en particular después aterrizar todo lo anterior en la órbita de MLflow. Listo, perfecto, Guille, dame un segundo, yo comparto un momento. Dale. Listo, creo que en este momento ya están bien. Entonces, yo quiero retomar un poco algunos de los puntos que tomaba Guille, sobre todo en lo que tiene que ver como con esta historia sin fin que implican los proyectos de analítica. Normalmente cuando uno aborda proyectos de analítica, sea desde el desarrollo, es decir, como parte de un equipo de analítica, como científicos de datos, como ingenieros de machine learning, como ingenieros de datos, o como las personas que son encargadas, digamos, de gerenciar y de administrar o de guiar estos proyectos de analíticas, una de las preguntas como que más surge es ¿por qué se siente todo tan lento, cierto? Es decir, ¿por qué no avanzamos con mayor velocidad? ¿Qué está fallando? ¿Qué no estamos viendo? ¿Qué lo que hacemos no se traduce o no se traduce con cierta eficiencia en, digamos, productos de datos que en últimas son los que esperamos que impacten directamente los negocios? Y yo quería empezar, digamos, este punto, o partir de este punto principalmente, porque hace poco, bueno, hace poco no, hace ya un par de años se le hizo una entrevista a Joaquín Candela, que era parte, o que fue el director y de hecho el que formó el equipo de Machine Learning aplicado dentro de Facebook. ¿Por qué es importante lo de aplicado? Porque, digamos, ella un pensamiento de incorporar todo lo que se venía desarrollando en analítica dentro de productos reales, ¿cierto? Y productos que salen y con los que el público interactúa. Y él cuenta, esto salió en la Harvard Business Review en el año 2019, era una que estuvo como súper enfocada en ciencia de datos, y lo que él cuenta es que cuando él llegó a Facebook se encontró con 3 problemas, ¿cierto? O con 3 opciones para mejorar ciertos problemas que estaba viendo. Lo primero era que los algoritmos o los modelos que tenía Facebook en ese momento, que eran muy sencillos, tal vez no eran los mejores, ¿cierto? Entonces el que dijo, bueno, yo puedo hacer una cosa, puedo dedicarme a mejorar esos modelos, puedo destinar recursos de infraestructura, que estamos dentro de Facebook, que tiene un pool de talento y de infraestructura muy grande, entonces puedo dedicar recursos de infraestructura
a que gente modele, construya modelos más sofisticados, mucho más potentes, más interesantes. Pensemos también que eso es en el año 2015, es decir, en este momento ya Scikit-learn, que es el framework de modelamiento más famoso, tenía casi 8 o 9 años. Estamos hablando de que librerías de Deep Learning ya llevaban también, sobre todo, por ejemplo, Theano llevaba casi 7 8 años. Ya habíamos pasado por AlexNet, que fue ese golpe en la puerta que dio el Deep Learning y le dijo a todo el mundo, bueno, tenemos modelos más complejos, más grandes, más potentes, ¿qué hacemos con ellos? Y este es el contexto en el que estaba Joaquín Candela pensando en estos problemas que tenía, ¿cierto? En estos modelos que tal vez no eran tan buenos y que Facebook quería mejorar. Entonces él dice lo primero, sí, puedo hacer mejores modelos, tengo los recursos y el talento. Lo segundo que él pensó es, puedo, a los modelos que tenemos, que son sencillos, puedo enviarles mejores datos. Y esto está muy ligado, digamos, con las charlas de DataOps que hemos dado, ¿cierto? Tal vez modelos sencillos con datos muy buenos me dan mejores resultados. La tercera opción que él vio fue, listo, ¿cómo logro yo que en lugar de ponernos ya a dedicar mucho tiempo de investigación y generar mejores modelos, busco la forma de crear una metodología de trabajo que luego se traduzca en algunas herramientas tecnológicas, en este caso in-house, que me permitan a mí acelerar los tiempos de desarrollo y despliegue y de operativización y prueba de estos modelos? La opción que él tomó fue la tercera, ¿cierto? ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla, y es que absolutamente todos los modelos que hacemos son parciales. Es decir, incluso los modelos más complejos, incluso los modelos que estemos entrenando con la mayor cantidad de volumen de datos que podamos encontrar, son parciales en el sentido de que la sociedad y los modelos de negocio en los que nos movemos son siempre cambiantes. De nuevo, la historia sin fin que les mencionaba aquí, ¿cierto? Yo tengo que tener o tengo que garantizar un flujo de velocidad de experimentación y de despliegue veloz, porque el contexto en el que me estoy moviendo cambia también, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no sé, a veces me pregunto, con todo este boom que ha surgido alrededor del procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, ¿por qué nadie está utilizando digamos, fuentes libres? No sé, uno podría decir, porque yo no hago un chatbot en español, ya que mis usuarios hablan español, utilizando todo este cuerpo de texto libre que hay sobre el siglo de oro español, ¿cierto? De Miguel de Cervantes a Calderón de la Barca, pues porque ese no es el español que hablamos, ¿verdad? Y no sería un producto totalmente innecesario que no se traduciría, digamos, en ningún resultado de negocio. Entonces, ese es el mundo en el que estamos. Todos nuestros modelos son siempre parciales. Tenemos que experimentar, cambiar, iterar, desarrollar y desplegar modelos nuevos y en el menor tiempo posible. Hay por ahí un meme muy grande que dice, todas estas empresas que están basadas sobre modelos siempre están un paper de distancia de que los dejen obsoletos, ¿cierto? Entonces, ese es el mundo en el que nos movemos. Alrededor de esta idea que ha surgido, pues ha surgido mucho tooling, ¿cierto? Lo primero que ocurre cuando nos enfrentamos a un problema, o cuando el mercado sobre todo empieza a ver que hay un problema que se puede solucionar, pues ahí hay oportunidades de negocio siempre, entonces empiezan a surgir herramientas. Esas herramientas, como vemos, el crecimiento ha sido exponencial en los últimos años. ¿Por qué razón? Porque si se dan cuenta al principio, un poco les hablaba de Scikit-learn, pero digamos que R y Python y toda la comunidad de desarrollo científico y estadístico alrededor de los dos lenguajes es fuerte desde los 2000, desde el año 2000 me atrevería a decir yo, ¿no? Porque toda la comunidad dice. Entonces, ¿por qué en los últimos años? Lo primero que vimos fue una explosión de herramientas de modelamiento. De nuevo, Scikit-learn. Cuando esas herramientas de modelamiento, cuando ese ciclo de experimentación se empieza a pensar ya como algo que no es, como les decía Guille, de pronto académico, de pronto de testeo, de pronto algunos borradores o que yo estoy tratando con una nueva tecnología y quiero saber hasta dónde puedo llegar con ella, sino que empezamos a ver madurez, es donde empiezan a aparecer otro tipo de herramientas, ¿cierto? Ya no estamos hablando de frameworks solamente pensados en modelamiento y en entrenamiento, sino que empezamos a ver frameworks muy fuertes, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el pipeline de datos, o con todo lo que tiene que ver alrededor de cómo construimos, consumimos y utilizamos los datos y garantizamos su calidad, que es un poco lo que les mencionaba también al principio. Acelera el ciclo de experimentación, pero otra de las opciones más grandes que yo tengo para garantizar buenos modelos es que mis datos sean de muy buena calidad, ¿cierto? Y en los últimos años lo que hemos visto es una explosión precisamente pensada alrededor de todo el ciclo. Yo tengo datos, tengo modelos, tengo código, que en últimas da lugar a esos datos, a esos modelos bajo ciertas restricciones, y eso es lo que debo empezar a controlar si tengo un producto, ¿cierto? Si tengo, como les decía Guille, nos estamos en un mundo donde los modelos ya no son algo que se construye y se utilice como para apoyar parcialmente la toma de decisiones, que de pronto los que tengan algún tiempo en ciencia de datos recordarán que hace unos años era muy común que los equipos de analítica de datos construyeran modelos y que esos modelos vivieran en presentaciones de PowerPoint que rotaban por toda la organización y que al final no sabían muy bien cómo qué hacer con eso.
En estos momentos no, en estos momentos cuando se construye un modelo, ese modelo casi que siempre está pensado o para que alimente alguna necesidad crítica del negocio, ¿cierto? Piensen ustedes en desde chatbots hasta sistemas de fraude en tiempo real, etcétera. En ese sentido, como les decía, hay, digamos, 8 problemas, o se han ido viendo 8 problemas que dentro de los frameworks, dentro del tooling de todo este sistema de las operaciones dentro de Machine Learning se han venido como detectando, ¿cierto? Que tienen que ver con unos a los que nos hemos enfrentado muchos. La parte del monitoreo, ¿cierto? Cómo monitoreo yo los modelos que están en producción. La parte de cómo yo garantizo que los datos tengan calidad, no solamente al momento de sus fuentes de origen, de sus procesos de integración, sino también en los procesos de etiquetado, que recuerden que en muchos casos yo, para entrenar un modelo, tengo que tener datos etiquetados. Es decir, tengo una definición del éxito alrededor de los datos. Y esa definición del éxito, pues, es crítico etiquetarla bien, ¿cierto? Si yo etiqueto mal un modelo, pues estoy respondiendo a la pregunta que no es. La parte de integración continua y despliegue continuo, que está muy ligada a garantizar la calidad de lo que estamos haciendo y a garantizar que el delivery de valor sea lo más ágil que se pueda, ¿cierto? Despliegue, todo lo que tiene que ver un poco con lo que les decía, cómo logramos que los modelos que construimos no vivan en presentaciones de PowerPoint, sino que sean algo eh, que exista y que se pueda alimentar otros procesos que puedan consumir, digamos, otros sistemas dentro del negocio. Y unos que han surgido últimamente, que son los últimos 4, los que no voy a entrar en tanto detalle, pero que es importante tenerlos ahí, que tienen que ver con la parte de listo. Tenemos que empezar a optimizar los modelos para que vivan en dispositivos de edge, ¿cierto? O sea, sobre todo lo que nos referimos como, por ejemplo, IoT, que es la combinación del IoT con la analítica, que es una tendencia bastante interesante. ¿Cómo logramos hacer inferencia en el menor tiempo posible? ¿Cierto? Si ustedes tienen un e-commerce y resulta que ustedes utilizan algún modelo para hacer una recomendación automática dentro del e-commerce, pues si yo me demoro 10 segundos dando una recomendación a alguien, esa persona se me va a salir de la página web, ¿cierto? Entonces, esos ejercicios de optimización en los procesos de inferencia y la parte de privacidad, que también, digamos, ha sido un tema que ha surgido bastante. Ahora, dentro de estos temas que les acabo de mencionar, el que, digamos, es más crítico y que está muy relacionado con la madurez analítica de las organizaciones, de lo que nosotros hemos podido encontrar, tiene que ver con los primeros 4 puntos. Monitoreo, despliegue, la integración con herramientas de control y también de integración y despliegue continuo, ¿cierto? Y en este sentido, a pesar de que existe, como les decía, también una gran cantidad de herramientas, muchas pensadas individualmente sobre un punto o el otro, en la que hemos encontrado como una madurez, no tanto, o bueno, también realmente, pero digamos donde no nos interesa tanto la parte tecnológica de la solución, sino la parte conceptual de la solución, es MLflow. ¿En qué sentido hago referencia a esto? Este es un punto en el que hemos sido repetitivos, tal vez incluso en las charlas pasadas de DataOps, y es que lo que tenemos, o de lo que hablamos cuando hablamos de MLOps, es de unas convenciones, es decir, de una metodología de trabajo y de unas prácticas que deseamos integrar o que vamos integrando, ¿cierto? En ese sentido, ¿por qué MLflow, digamos, presenta la mayor madurez? Porque conceptualmente trata de convertir esas convenciones del MLOps en herramientas específicas. ¿A qué me refiero con esto? Y parto, digamos, de este mindset. Dentro del MLOps, una de las cosas más críticas es la visibilidad, ¿cierto? ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de, bueno, porque uno siempre tiene la sensación de que los equipos de ciencia de datos están haciendo un montón de modelos, pero yo no sé dónde están esos modelos, yo no sé dentro de esos experimentos cuáles han sido exitosos o cuáles no, en cuáles podría revisar para ir considerando de pronto pasarlos a producción, cosas de ese estilo, y es porque no hay una filosofía de experimentación. Entonces, MLflow, ¿qué trata de hacer? Pues esa filosofía de experimentación, esa idea de que yo debería monitorear todos mis experimentos y a partir de ellos tomar decisiones es muy importante, ¿cierto? Es como un metaanálisis sobre el ejercicio de construir modelos de analítica. Y entonces esa filosofía de la experimentación se traduce en una herramienta concreta. En el caso de MLflow estamos hablando de algo que ellos llaman tracking, ¿cierto? Que es decir, yo debería, cuando estoy experimentando, cuando estoy modelando, cuando estoy haciendo ejercicios de analítica, hacer un monitoreo constante de todo lo que estoy utilizando, ¿cierto? Estoy utilizando parámetros para un modelo, eso es, digamos, algo que yo puedo traquear. Estoy utilizando ciertos datos u otros, pues yo debería también ser capaz de traquear esos datos que estoy usando, que al final del entrenamiento o del ejercicio que hice tengo algunos artefactos que en este caso son muy genéricos, ¿cierto? En ese sentido también MLflow Tracking tiene mucha flexibilidad sobre qué tipo de objetos yo puedo crear para garantizar esa visibilidad de los experimentos que hago.
pueden ser imágenes, ¿cierto? Yo hago un ejercicio de estimación de un modelo y al final quiero saber la importancia de unas variables y creo una imagen, bueno, la puedo traquear y puedo enviar eso a MLflow para mantener el control, ¿cierto? Y lo mismo con los modelos. Es algo que es tal vez uno de los puntos más críticos y es, listo, ¿cómo yo garantizo que los modelos, y aquí hay otro concepto muy importante que mencionaba ahorita Guille, es, yo en este momento, con la madurez analítica que se ha venido alcanzando, yo debería utilizar la mejor herramienta para lo que fue diseñada, ¿cierto? La mejor herramienta disponible en lo que ya es lo mejor. En este sentido, otra cosa que nos permite MLflow es pensar en los modelos como objetos distribuibles que yo puedo después utilizar en la que considero que es la mejor herramienta. ¿A qué me refiero? Yo puedo entrenar un modelo, en este caso sobre, por ejemplo, alguna nube, ¿cierto? Yo utilizo SageMaker y entreno un modelo. Ese modelo que yo entrené en SageMaker, MLflow, a través, digamos, del logueo de esos artefactos, me permitiría desplegar ese modelo si lo necesito después, por ejemplo, para hacer inferencia en batch en Databricks, ¿cierto? Y esa capacidad de mover esos artefactos, esos modelos, es una de las cosas que nos provee tracking. Después hay otro punto muy crítico y es el ciclo de vida de los modelos o de esos objetos que empiezan a existir, ¿cierto? ¿Por qué eso es importante? Porque resulta que, un poco lo que hablamos ahorita, ningún modelo es definitivo, todos los modelos son parciales. Entonces yo debo tener también una filosofía, unos principios que me enseñen o que me ayuden a pasar de un modelo a otro sin yo romper los productos en los que dependen de esos modelos. Registry, que es, digamos, también, como les decía, la traducción tal vez en una tecnología de esas prácticas, se encarga precisamente de eso y de buscar la forma de integrar y de entender un poco lo que les decía. Es muy común que yo tenga modelos que voy a desplegar en servicios distintos porque tienen necesidades distintas. Además, dentro de ese flujo, yo puedo entender bajo qué condiciones yo relevo modelos, ¿cierto? ¿Qué reglas de negocio me permiten a mí relevar modelos? O hacer, ¿cierto? O tener compatibilidad hacia atrás también, porque tal vez algunos modelos que estaban experimentando no funcionan, veo en producción que no funcionan, entonces decido hacer un rollback, cosas como ese estilo. Y además, un punto muy importante es la separación, digamos que es algo que es muy común en los equipos de datos o de analítica en general, es que también hoy en día por la madurez que hemos pues ido alcanzando y por los errores que hemos cometido durante tanto tiempo, nos hemos ido dando cuenta que hay una necesidad de un perfilamiento distinto en ciertos miembros de los equipos de datos. En ese sentido es muy común que hoy en día las personas encargadas de modelar sean diferentes de las personas encargadas de desplegar. Pero entonces, Registry, ¿qué me permite a mí? Que esas personas puedan hablar el mismo idioma y que a pesar de que tienen reglas distintas, por decirlo así, objetivos distintos, pues la comunicación sea lo más fluida posible. ¿A qué me refiero? A que si alguien desarrolla un modelo, pues luego el ingeniero de Machine Learning que es el encargado de desplegarlo, sabe cuáles son los requisitos que él tiene para desplegar ese modelo y sabe dónde encontrarlos, sabe bajo qué condiciones, etcétera. Además, digamos, de esos dos factores, ¿cierto? Que digamos son los más visibles porque son la tecnología con la que uno interactúa, hay otros dos factores muy importantes que tienen que ver con cómo se entienden o cómo nos relacionamos con esas dos tecnologías. Uno de ellos es MLflow Project, que lo vamos a ver más a profundidad ahorita, y el otro es MLflow Models. Projects y models no son algo que exista como una tecnología, son algo que existe como casi un formato, casi pues casi como la estabilización de unas convenciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no aparecen aquí. ¿Por qué razón? Porque no es algo con lo que uno interactúe, es algo que está detrás de estos servicios y que ayudan a darle forma a esas convenciones, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de MLflow Project nos ayuda a definir proyectos de MLflow para entender muy bien cómo construimos ejercicios de experimentación coherentes y reproducibles, ¿cierto? Y MLflow Models, por ejemplo, nos ayuda a entender las convenciones con las que podemos empaquetar un modelo para que, como les decía ahorita, sea distribuible y se pueda usar en el lugar en el que se tiene que usar o en el que mejor se puede usar, ¿cierto? Es decir, yo como garantizo que un modelo corra siempre, independiente de dónde va a correr, ¿cierto? Eso tiene que ver un poco como cómo versionamos el modelo, cómo lo serializamos, pero también cómo controlamos las dependencias que requiere ese modelo para existir. Ahora, uno diría, hay otras tecnologías, si ustedes, como ven en la gráfica al principio, hay un crecimiento muy grande en lo que se refiere a herramientas para esta clase de temas. No es difícil buscar, está en MLRun, hay un montón de, digamos, iniciativas nuevas. También estamos digamos, las que no tiene in-house en, en vendors como SageMaker o como en Azure Machine Learning, etcétera.
Entonces la pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿por qué MLflow, cierto? La respuesta es, primero, que es open source. ¿Y esto en qué se traduce? En que es muy fácil. Alrededor de MLflow que empiecen a surgir integraciones con otras comunidades que tienen necesidades parecidas y en ese descubrimiento mutuo, como de esos problemas que tenemos, se empiezan a desarrollar las soluciones. Esas soluciones se integran en MLflow con facilidad y entonces, ¿qué ocurre? Hace poco, por ejemplo, yo tenía un problema de monitoreo de datos y yo dije, bueno, necesito monitorear datos, tengo unos modelos, lo vamos a hacer con MLflow. No encontré directamente dentro del core de MLflow una forma de hacerlo, pero en menos de 2 minutos encontré que había tenido un problema parecido y un desarrollo que se llama Whitelogs que buscaba precisamente aumentar MLflow en ese sentido, ¿cierto? Entonces es algo que está en constante movimiento, que se adapta constantemente y que a medida que descubrimos nuevas necesidades las va incorporando. Un poco, de hecho, esto es una naturaleza, bueno, es una ventaja muy natural de todos los proyectos open source, ¿cierto? Que es un poco la pregunta de uno, por qué utilizamos Python OR, ¿cierto? No tanto porque Python OR sea lo mejor, sino porque la comunidad que tienen detrás va resolviendo muchos problemas y sí van apuntándole a una mejora muy constante. Entonces, MLflow hereda, digamos, también esa parte. En segundo lugar, el agnosticismo tecnológico. Esto para nosotros, incluso como data, es algo muy crítico. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos enfrentamos a proyectos que cubren muchas tecnologías, que cubren distintos lugares donde existen esas tecnologías. ¿Cierto? Estamos hablando de que en algunos casos trabajamos con AWS, en algunos casos trabajamos con Azure, en algunos casos podemos trabajar con Google. Hay modelos que podemos hacer directamente sobre scikit-learn, por ejemplo. Hay modelos que tenemos que hacer sobre Spark. Entonces, ¿qué ocurre? Que a pesar de que en estos, digamos, en estos también, digamos, como les decía, nos enfrentamos a trabajar con R o Python todo el tiempo. Entonces, algo que puede pasar es que si bien dentro de estos, por decirlo así, universos pequeñitos, hay herramientas muy específicas, termina sucediendo que no hay tanta coherencia, uno no tiene la capacidad de que con unos pocos conceptos pueda moverse, por ejemplo, entre proyectos o entre necesidades de una forma ágil. No sé si alguna vez se ha enfrentado a cambiar, por ejemplo, de utilizar Azure Machine Learning a utilizar SageMaker. No diría, es que por detrás hacen más o menos lo mismo, sí, pero las convenciones que utilizan son distintas. Y eso es una carga que digamos, es difícil, ¿cierto? Es una carga que parece algo trivial, pero se vuelve bastante complicado. O algo que sé que es más común. No sé si se han enfrentado a poner o a experimentar o utilizar herramientas avanzadas sobre R. R tal vez no tiene un ecosistema tan robusto de tooling alrededor como lo tiene Python. Entonces también tratar yo de mantener las mismas prácticas cuando estoy trabajando con R, estoy trabajando con Python es muy complicado, ¿cierto? Y es muy costoso. Entonces, otra de las ventajas de MLflow es que es independiente del lugar, ese lugar donde existen los modelos o con lo que los construyo o con los que voy a interactuar, porque es una filosofía y adopta un par de herramientas dentro de esa filosofía y se expande alrededor de lo que necesite, ¿cierto? Yo con el mismo diseño, por decirlo así, a través de MLflow puedo ejecutar modelos en Azure Machine Learning o en SageMaker. Lo puedo hacer utilizando, digamos, Spark ML, lo puedo hacer con Python, lo puedo hacer con Rapids. En tanto, puedo utilizar R o Python sin ninguna dificultad también, ¿cierto? Digamos que eso es como algo que realmente es muy, muy, muy ventajoso. Y digamos que en este punto, como para que tratemos de aterrizar lo que les he ido mencionando, la idea es que hagamos un ejercicio práctico, ¿cierto? El ejercicio práctico, este es un diagrama muy sencillo. La idea es que vamos a ver en acción los dos componentes tecnológicos, por decirlo así, visibles, que son el tracking, ¿cierto? El flow tracking y el model registry. Esto lo vamos a hacer en una integración sobre Databricks. Aquí uno podría hacer la otra pregunta y es ¿por qué Databricks y MLflow, cierto? En este punto. Y digamos que esto tiene que ver con dos cosas. MLflow sí tiene algo, sí presenta algo que suele ser complejo y es que tiene una curva de aprendizaje, ¿cierto? Si bien yo mantengo la estructura o la forma de hacer las cosas que siempre he tenido para desarrollar, sí tengo que aprender a decorar, digamos, esa forma como desarrollo, ¿cierto? Tiene una curva de aprendizaje. Además, cuando yo la utilizo, cuando quiero utilizar MLflow de forma full open source, pues tengo que encargarme del tema de siempre, que es infraestructura. Y es muy común que, digamos, en analítica, todavía el conocimiento de la infraestructura correctamente evaluada y montada para temas de tooling de analítica sea algo que todavía no está como muy, muy bien establecido. Entonces, Databricks nos ofrece, de hecho, MLflow de forma totalmente administrada, porque para Databricks, de hecho, MLflow surge en el corazón de Databricks, es un desarrollo que empieza en Databricks, es la herramienta que ellos utilizan para
o su apuesta sobre todo, para decir nosotros somos hoy, al día de hoy, una plataforma unificada. ¿Qué quiere decir esto? Que MLflow con Databricks y Databricks aunado a lo que hablamos la vez pasada, por ejemplo, de todo el tema de DataOps, nos da lugar a una plataforma unificada realmente, como lo vamos a ver a continuación, de todos los procesos que tienen que ver con ingeniería de datos, exploración de datos o toda la parte de ciencia de datos, digamos más de validación de hipótesis y testeo de hipótesis y entrenamiento y despliegue de modelos. Entonces, ¿por qué MLflow con Databricks? Porque reduce la curva de aprendizaje muchísimo y además nos da una visión coherente de todo el ciclo de vida de los datos, ¿cierto? Bueno, a partir de aquí, voy a compartir. Mientras vas compartiendo, comento a todos que todo esto que estuvo comentando José es lo que va a estar publicado en el artículo que va a estar saliendo hoy, y todo lo que va a estar mostrando ahora va a estar publicado en un segundo artículo. Justamente lo que buscamos es separar la parte conceptual de la parte más bien práctica, y la idea también justamente es que todos pueden llevar lo que vean hoy, lo pueden llevar a la práctica. Exacto. Sí, sí, la idea también es que todo sea fácilmente reproducible. Entonces, por ejemplo, esto va a estar también anclado en algunos repositorios de Git, a los que, digamos, ahorita más tarde también se los vamos a compartir. Bueno, entonces, listo, creo que en estos momentos ya estamos viendo. Entonces, yo simplemente estoy, digamos, en Databricks, ¿cierto? Databricks al día de hoy tiene, bueno, próximamente va a tener una tercera forma como de visualizar lo que existe en Databricks y es, tenemos, como habíamos visto, digamos, en los casos pasados, un ambiente, un workspace muy pensado para la parte de ingeniería y para la parte de analítica, y tenemos un workspace que está pensado en temas de machine learning, ¿cierto? Este workspace, como les decía, o el corazón de este workspace es realmente MLflow, que como mencionaba hace poquito, es realmente la apuesta que tiene Databricks para decir, vengan, nosotros somos al día de hoy una plataforma unificada y vamos a ofrecer, digamos, también estas capacidades de todo este ciclo de vida de modelos y de datos. Entonces, el ejercicio parte de algo muy sencillo y es, como les decía, ¿qué ocurre? Cuando hacemos proyectos en analítica, deberíamos partir siempre de entender que todo lo que estamos haciendo es un experimento. En ese sentido, el concepto que engloba todos esos ejercicios de validación, de pruebas y de experimentación es lo que MLflow llama experimentos, ¿cierto? Dentro de, digamos, dentro de la pestaña de Databricks, dentro del workspace de Machine Learning, tenemos de hecho acceso también al mismo concepto. Esto se traduce, como les decía, en esas dos herramientas tecnológicas visibles que por detrás son pues son por decirlo así, la cristalización de unas convenciones. Entonces tenemos experimentos y modelos, ¿cierto? Registry y Tracking 0, ¿cierto? MLflow Tracking. Entonces, a partir de un modelo, perdón, a partir de un experimento, nosotros tenemos que definir, o lo que se define, la forma de hacerlo es proyectos, ¿cierto? Es decir, un proyecto es en últimas un ejercicio de experimentación que está contenido dentro de estas cajitas de experimentos en MLflow Tracking. Entonces voy a partir de qué es un proyecto. Esto lo van a tener todos dentro del repo y va a ser, digamos, súper documentado en Git y en la publicación que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, tenemos que pensar que es un experimento y a qué está ligado un experimento. Para eso, vamos a ver algo tan sencillo como que es un experimento dentro de MLflow. Esa es una de las primeras convenciones que hay que entender, ¿cierto? Si recuerdan, yo les dije a ustedes, tenemos tracking y tenemos registry, no tenemos nada más. Si tenemos, realmente si hay más cosas por detrás, solamente que esas más cosas no existen como una herramienta tecnológica, sino como una convención. En este caso, ligado a un experimento, existen los proyectos. Los proyectos son una forma, si ustedes se dan cuenta, esto no es más allá de YAML, ¿cierto? Que es un código ahí declarativo de llaves valor donde voy definiendo cosas. Y esta definición declarativa lo que me permite a mí es controlar dentro del experimento algunos temas que me importan. ¿Cuáles son los dos temas que más me importan a mí si yo quiero garantizar una experimentación correcta? Sobre todo la reproducibilidad, ¿cierto? Entonces, MLflow Project está pensado sobre todo
para yo garantizar totalmente la reproducibilidad de los experimentos que construyo. En ese sentido, si ustedes se dan cuenta, esto, uno de los primeros, digamos que los nombres no son, pues, son simplemente los nombres que le queremos dar al proyecto, que por lo general uno le da el mismo nombre que le das al ejercicio de experimentación, pero algo que sí es crítico es la definición de un ambiente. De nuevo, ellos se apoyaron o la convención que se tomó para esta definición de ambientes es otro archivo YAML, como el que utilizamos, no sé muchos de ustedes cómo manejan ambientes en Python, pero es el YAML que uno utilizaría, por ejemplo, dentro de Anaconda, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para yo garantizar que mi experimento sea reproducible. Algo que ustedes tienen que tener en cuenta, que tal vez no les he mencionado, y es que MLflow no es una plataforma de entrenamiento. Es decir, los modelos no van a correr dentro de MLflow. Él no los va a entrenar y luego los va a registrar y los va a guardar. Los modelos pueden escoger donde yo quiera que corran. MLflow solamente va a hacer registro de eso que está sucediendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo especifico ambientes porque el cómputo donde yo vaya a enviar el ejercicio de entrenamiento, de exploración o de lo que yo desee, tiene que tener la capacidad de tener el ambiente necesario para reproducir mi experimento, ¿cierto? Aquí, de nuevo, la mejor herramienta, ¿cierto? ¿Cierto? Yo puedo utilizar la mejor herramienta para este tema. Esto me lo permite MLflow. Entonces, yo puedo tener MLflow, utilizar la plataforma como servicio de Databricks, pero fácilmente yo podría lanzar este proceso de entrenamiento en Azure ML o en SageMaker, ¿cierto? O en contenedores, por ejemplo, cosas como ese estilo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esto es solamente una convención que garantiza que el experimento sea totalmente reproducible. Y en ese sentido, de lo que depende es de un ambiente, ¿cierto? Que la convención que se tomó es hacerlo a través de Anaconda y unos parámetros que yo puedo definir, ¿cierto? Ahora, este proyecto, o cómo se dispara, cómo se lanzan, qué es lo que sucede cuando yo ejecuto un proyecto ligado a un experimento. Pues algo muy sencillo es que yo simplemente tengo un entry point, ¿cierto? Un poco parecido como cuando uno trabaja con contenedores, algo que cuando se levanta o cuando ya se termina de levantar todo el ambiente necesario para que el modelo se pueda construir, pues yo ejecuto un entry point, que para en el caso de MLflow son generalmente un script de Python o un script de SH, ¿cierto? Por ejemplo, si uno quiere utilizar R, cosas más complicadas, o Julia, como les decía, esto es full transversal. En ese sentido, revisemos el entry point, porque aquí es donde tal vez vemos a mayor profundidad, no sé ahí cómo se alcanza a ver, un poquito. En el entry point, es decir, en el código de entrenamiento, es decir, en el código que yo voy a ejecutar cuando haya definido el ambiente, cuando el ambiente se haya construido, es donde empieza toda la lógica que tal vez ya habíamos hecho de otra forma o que ya muchos de los que probablemente están en esta charla saben hacer, y es toda la lógica de entrenamiento, ¿cierto? Entonces, no voy a entrar mucho en profundidad en qué es lo que estamos entrenando, solamente, bueno, esto va a estar un poquito más, con más detalle en el artículo, son unos datos de unos de unas mediciones físico-químicas de vinos, ¿cierto? Digamos que es un tema interesante de que querían ver si a través de la composición físico-química de los vinos era fácil derivar una noción de calidad. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque tenía que ver con el sentido de la percepción, ¿cierto? Si tal vez la composición físico-química sí está muy vinculada al sentido de la percepción que tenemos las personas de lo que es calidad o no. Pero digamos que eso está un poquito más discutido en el artículo. En este caso, lo que quiero que veamos es cómo interactuamos con tracking, ¿cierto? Cómo garantizamos que este código que va a correr pues interactúe con ese servicio y me permita a mí monitorear en todo momento qué es lo que está sucediendo. Un poco lo que hablábamos era, realmente MLflow es muy sencillo, es muy transversal y todo lo que yo necesito es la capacidad de saber dónde estoy ejecutando, ¿cierto? ¿A qué me refiero con esto? A que yo sé a qué le estoy apuntando y cuando sé que le estoy apuntando, tengo algunos decoradores que me provee todo el API de MLflow para enviar las cosas que estoy ejecutando a ese sistema de tracking, ¿cierto? O a esa herramienta de vigilancia de lo que estoy corriendo. En este caso, por ejemplo, el modelo que estamos usando es un random forest, no voy a entrar tampoco con más detalles, pero uno de los parámetros que suelen tener los random forest es el número de estimadores, ¿cierto? El número de árboles que de hecho componen el bosque pues, de árboles aleatorios. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pues yo capturo el parámetro y lo envío a tracking, ¿cierto? O sea, tengo visibilidad de este parámetro para este experimento. ¿Qué más cosas tenemos? Pues resulta que es muy común que dentro de los ejercicios de experimentación yo tenga métricas de esos ejercicios. Entonces, una de las métricas comunes que uno evalúa, si es un ejercicio de clasificación. Entonces, una de las métricas más comunes que utilizan en ejercicios de clasificación es el AUC, ¿cierto? Entonces, lo mismo, además de loguear los parámetros, pues logueo algo que me dice cuál fue el resultado de esos parámetros asociados a este modelo.
Y por último, como les mencioné también al principio, suelen haber 3 artefactos que a uno le, bueno, realmente suelen haber 4 artefactos que a uno le interesan muchísimo cuando estamos hablando de modelos y son los parámetros, ¿cierto? Con los que los construí, las métricas, resultado de ese modelo, el modelo en sí mismo como objeto serializado, distribuible y el ambiente para que ese modelo exista, ¿cierto? Hay unas 4 que, bueno, hay una quinta que sobre la que todavía no, por decirlo de alguna forma, es una muy buena práctica, pero que no está tan estandarizada como uno pensaría, y es también la definición exacta de los modelos, los datos que espera el modelo, ¿cierto? Es decir, yo poder controlar en tiempo de inferencia cuando el modelo ya está en producción, que él espera cierta clase de datos en lugar de otros. Eso es lo que, por ejemplo, dentro de las convenciones de MLflow se llama una firma, ¿cierto? Un signature. Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo logueo parámetros, logueo resultados de la ejecución del modelo, logueo el modelo en sí mismo, logueo el ambiente, de nuevo, en este caso utilizamos otra vez Condax como la convención que se adoptó, y adicionalmente, como les contaba, yo puedo construir estas firmas de referencia de los datos que utilicé para entrenar, ¿cierto? El código, si ustedes se dan cuenta, los que han trabajado con scikit-learn es muy sencillo. Hice un par de decoraciones y nada más. Y siendo este el entry point del proyecto, es lo que se va a ejecutar en el momento en el que yo lance el proyecto, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar un poco cómo lanzar eso, ¿cierto? Es importante entender siempre esta separación. De nuevo, MLflow no es realmente la tecnología donde yo voy a hacer muchas cosas, no es el lugar donde voy a entrenar, por ejemplo. Muchas veces no es el lugar donde voy a desplegar. Es simplemente la plataforma que me permite a mí, de forma lógica y coherente, hacer ejercicios de experimentación, hacer monitoreo de modelos y hacer esos pasos a producción con sentido y con velocidad, ¿cierto? Y tener pues un aprendizaje constante de lo que voy haciendo. En ese sentido, lo que vamos a hacer es el entry point que acabamos de revisar, ¿cierto? Que entrena un modelo y loguea unos parámetros y loguea también, digamos, unas métricas de resultado, pues lo voy a ejecutar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Pues que lo único que debo hacer es que el API de MLflow me pide que referencie el proyecto. Acá hay una ventaja muy grande y es que este proyecto no es más que una carpeta. Es una carpeta con un archivo plano por dentro que dice ML Project, que era lo que estábamos viendo ahorita. ¿Esto qué ventajas tiene? Que definir un proyecto dentro de MLO es muy fácil, perdón, e integrarlo con otros ciclos de vida que están dentro de las buenas prácticas de MLOps, como integración y despliegue continuo se vuelve muy fácil, porque yo tengo artefactos puros de código, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, los proyectos uno los ejecuta, como les decía, es simplemente una carpeta o un repo, por ejemplo, de Git, que tengan ese archivo plano de ML Project. Tenemos unos experimentos, como les decía, yo siempre cualquier ejecución pues estoy siempre teniendo los ojos puestos sobre un ejercicio de experimentación, entonces tengo que saber cuál experimento es. Esto simplemente es algo que en el caso de Databricks es muy fácil de crear. Cuando yo creo un experimento, yo tengo acceso a un ID y este ID es, digamos, lo que me permite referenciar este experimento, ¿cierto? Adicional a eso, tenemos un backend. Esto es importante porque es lo que les decía, MLflow no es donde los modelos corren donde yo quiera. En este caso, pues estamos utilizando la versión administrada de MLflow que nos ofrece Databricks, pero además podemos lanzar, por ejemplo, un ejercicio de entrenamiento dentro de Databricks, ¿cierto? O sea, puedo utilizar Databricks también para entrenar, como les decía, dado que MLflow trata de sintetizar unas convenciones y de darme esas capacidades de experimentación y de reproducibilidad, yo no me preocupo mucho por el backend, sino en el sentido de que sea el mejor backend posible, ¿cierto? Por ejemplo, Databricks, si ustedes están entrenando modelos de SparkML, Databricks es una obviedad, ¿cierto? Porque voy a hacer uso correcto de computación distribuida, cosas como ese estilo. Y por último, pues muchos de los backends exigen cierta configuración. Como acá yo incluso me voy a aprovechar de que Databricks me permite a mí lanzar jobs o trabajos totalmente bajo demanda e incluso en instancias, digamos, spot, ¿cierto? Son instancias que están por ahí, que no las están utilizando, entonces yo la quiero utilizar por 3, 4 minutos, entonces puedo, digamos, solicitar esa instancia y usarla. Aquí no voy a profundizar mucho porque estos backends también cambian dependiendo de los vendors, etcétera, ¿cierto? Pero si queremos mirar, por ejemplo, rápidamente, como les decía, yo puedo provisionar. Este es otro de los puntos que mencionó Guille, que es importantísimo, es que hoy en día podemos aprovisionar infraestructura para lo que la necesitamos, cuando la necesitamos y luego destruirla. Y eso en términos de costo, pues tiene efectos muy, muy considerables. Entonces, simplemente lo que les estoy diciendo es dónde va a correr, ¿cierto? Va a correr dentro de Databricks, va a correr además dentro de la versión de Databricks que existe en Azure, porque es un poco la que estoy usando en estos momentos,
Y voy a utilizar, digamos, una versión, ¿cierto? Un runtime de Databricks, que esto también es, digamos, un tema como menor, por decirlo así. Por último, yo puedo ejecutar este proyecto, ¿cierto? Lo que voy a hacer es cambiar algún parámetro. Aquí va a decir que esto no sea 50, sino que sea 70, por decir cualquier cosa. Y voy a ejecutar este launcher script que, como veíamos, lo único que hace es integrarse con el servicio de tracking que está en Databricks y ejecuta un proyecto que no es más que esa carpeta que acabamos de ver, donde se define un ambiente, un script de entrenamiento y poco más realmente, ¿cierto? Y bueno, y donde le pasamos una configuración del clúster de entrenamiento. Esa es otra, digamos que esto se demora unos minutos porque, como les decía, esto es full bajo demanda, entonces tengo que esperar a que se aprovisione el recurso y además de que se aprovisione el recurso, pues tengo que reconstruir el ambiente que necesito dentro de ese recurso. Era un poco también lo que les mencionaba desde los proyectos. Sin embargo, yo he hecho como algunas ejecuciones aquí y creo que inicialmente podemos mirar un poco qué es lo que obtenemos ya desde esta versión como más visual del servicio de tracking de MLflow. Entonces, yo lo que estoy haciendo es ejecutar un proyecto, ¿cierto? Tengo total visibilidad de qué proyecto se ejecutó y la referencia de ese proyecto. Como les decía, acá podría ir fácilmente un repo de Git y yo tener esto dentro de un ciclo de integración y despliegue continuo. Puedo versionar, digamos, los proyectos y además tengo los resultados de esos proyectos. ¿Cuáles son los resultados de esos proyectos? Yo logueo parámetros, en este caso estoy solamente enviando parámetros, yo acá podría enviar cuantos parámetros quiera. Además de los parámetros, tengo acceso a las métricas de entrenamiento y además tengo full reproducibilidad sobre los experimentos. Como yo corrí con los mismos parámetros, el mismo código y digamos hice algunos controles ahí de, pues, de random seeds y cositas de ese estilo dentro del código, entonces si yo ejecuto exactamente el mismo proyecto, debería tener exactamente los mismos resultados. Eso es un dolor de cabeza que, digamos, la gente que ha trabajado en analítica o modelando sabe que es algo a lo que nos hemos enfrentado con bastante dolor durante mucho tiempo. Y por último, o bueno, digamos, dentro de este ejercicio de tracking, como les decía, tenemos las métricas, los parámetros, y tenemos cualquier objeto, casi que cualquier objeto que yo quiera serializar, lo puedo serializar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El modelo. ¿Qué es el modelo? Una convención. Databricks utiliza también, digamos, un ejercicio como de convenciones para construir y definir modelos, ¿cierto? ¿Por qué una convención? Porque esa convención permite una forma de que, independiente del framework que yo utilice para construir el modelo, yo pueda tener visibilidad a través de esos modelos que construí, sepa cómo están serializados y sepa además cómo desplegarlos, independiente de qué modelo sean, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué objetos, por ejemplo, se loguean con un modelo que fue construido desde SKLearn? Tenemos esta definición, que es transversal, como les decía, a todos los modelos. Tenemos además el ambiente, que les mostré, uno también construye desde el del script de entrenamiento, que me dice, venga, esto es lo mínimo que usted necesita para correr este modelo dentro de cualquier lugar donde vaya a ser el ser, ¿cierto? Pues donde vaya a ser el despliegue. Puede ser un contenedor, que puede ser Kubernetes, que puede ser, etcétera, ¿cierto? Digamos que puede ser SageMaker o que puede ser Azure ML, etcétera. Python Model, que esto no es más que el modelo serializado, ¿cierto? Los modelos tienen formatos de serialización diferentes dependiendo de uno cómo los entrene. Y el Requirements, que también está pensado, parecido a este YAML de Conda, de cuáles son las dependencias mínimas que requiere el modelo para existir, ¿cierto? No ya en tiempo de entrenamiento, sino en tiempo de inferencia, de predicción. Mira si se lo terminó. Sí, terminado. Acá podemos ver, como les decía, esto está provisionando, digamos, un clúster totalmente bajo demanda y está haciendo, digamos, el ejercicio de entrenamiento en este clúster. Ahora, yo tengo un modelo entrenado, ¿cierto? Cuando yo tengo modelos entrenados a nivel de experimentos y tengo estas métricas, yo puedo empezar a tomar decisiones, ¿cierto? Es decir, es muy fácil yo comparar cómo se están comportando los modelos dentro de ciertas reglas que quiero, ¿cierto? Y tengo siempre visibilidad de todos los ejercicios de experimentación sobre un problema, por ejemplo, que esté construyendo. ¿Qué ocurre muchas veces, o que era muy común también en los ejercicios de analítica, que los ejercicios de experimentación no son algo visible, entonces te hacen, no sé, se está probando, evaluando una metodología, evaluando un modelo, evaluando, etcétera,
Y lo que termina pasando es que hay presentaciones alrededor de cómo se va dando esa evolución, pero no hay una visión completa de esa evolución, porque no se piensa que todo pertenezca, por decirlo, a un mismo ejercicio de experimentación. MLflow también está muy pensado precisamente para eso, para yo tengo coherencia en todas las ejecuciones que hago alrededor de un tema, si lo queremos decir así, y entonces yo puedo aprender también de esas ejecuciones. ¿Qué ocurre? Que yo hago modelos basados en fraude y resulta que esos modelos en fraude siempre esta configuración de hiperparámetros, yo grafico unas curvas, incluso aquí mismo me doy cuenta que se comportan siempre de una forma semejante bajo ciertos hiperparámetros. Entonces ahí tengo aprendizaje, ¿cierto? Que es algo que perdemos mucho cuando modelamos y cuando estamos pensando solamente, digamos, en el ejercicio de modelación. Por último, pues, digamos, esto ya terminó. Ahora, digamos que con estos modelos acá, que aquí lo que hicimos fue simplemente experimentos, bueno, ejecuciones dentro de un experimento, variando algunas cosas y registrando los objetos o los artefactos que se generaron durante esos experimentos, pues partir de estos artefactos a desplegar un modelo es muy fácil, ¿cierto? Y aquí entra el segundo, digamos, la segunda herramienta visible, por decirlo así, que tenemos de MLflow, que es el registry, ¿cierto? El model registry. ¿Cómo funciona Model Registry? También lo vamos a hacer acá, que parece más... Digamos que una de las ventajas de ver esto desde los APIs concretos en lugar de muchas veces utilizar la herramienta visual, es que si yo puedo interactuar con un servicio a través de APIs, yo muy fácilmente, como les decía, puedo montar cadenas completas automatizar cadenas completas de integración y despliegue continuo. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? De nuevo, yo tengo el tracking server, ¿cierto? El servicio de tracking de MLflow. Dentro de ese servicio yo puedo, además, revisar todas las ejecuciones dentro de un experimento y puedo empezar a tomar decisiones que incluso se podrían hacer automáticas, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo, para todas las ejecuciones que se hayan hecho dentro de este experimento, buscar cuáles son aquellas que tienen el menor, ¿cierto? Que han dicho, es el menor, que han dado el mayor valor, digamos, en AUC, que es la métrica que nos puede interesar, ¿cierto? Y a partir de ahí yo ya sé que a esta métrica va a haber asociada todo un artefacto. ¿Yo qué puedo hacer? Coger ese artefacto y registrarlo como un modelo, que es el paso previo, ¿cierto? El paso donde yo empiezo a vigilar que va a empezar a existir como algo productivo y que va a alimentar otros procesos, ¿cierto? Entonces, en este caso, fácilmente, digamos, esto, como les decía, lo único que estoy haciendo es estoy tomando todas las ejecuciones, encontrando el artefacto que maximiza ese AUC, le estoy dando un nombre cualquiera y estoy registrando el modelo para que empiece a tener visibilidad dentro del servicio de registry de MLflow. Adicional, pues uno puede configurar ciertos cositas, ¿cierto? Si yo estoy manejando el ciclo de vida de un modelo, pues yo puedo definir bajo qué condiciones el modelo está en una versión 1, 2 o 3, el modelo está en un estado de producción o está en un estado de staging, no está archivado, etcétera, ¿cierto? Teniendo, llegamos ya el modelo registrado, yo puedo pensar en el ciclo de ese modelo también. Entonces, si yo ejecuto esto, lo único que voy a hacer es el, acá lo que estoy haciendo es simplemente imprimir, como les decía, esas ejecuciones. Y él me dice que listo, creo una tercera versión del modelo, que ya tenía un modelo con este nombre, y la actualizo, digamos, en que esté en el estado de producción. Si yo vengo acá a Registry, yo veo que hay un tercer modelo que está en producción, ¿cierto? Y que hice la transición, digamos, hace 34 segundos, etcétera. A partir de este punto, y aquí empezamos a ver una de las ventajas más grandes que diría yo existen en el caso de utilizar MLflow en combinación con Databricks, es que Databricks además entiende profundamente fácil cómo convertir estos modelos que están en el registry en objetos que yo pueda usar para hacer inferencia en batch, ¿cierto? A través de Databricks, simplemente tomo una tabla, le apunto a esa tabla y hago inferencia sobre ella a partir de este modelo o para desplegar endpoints en tiempo real, ¿cierto? En este caso vamos a mirar un poco la parte del despliegue en tiempo real porque es como uno de los casos más comunes. Entonces lo voy a hacer también desde aquí porque de nuevo Databricks esta parte la hace muy sencilla. Sin embargo, recuerden que MLflow tampoco es un servicio de despliegue, ¿cierto? Un servicio de monitoreo
y de registro de modelos. No es donde los modelos van a existir cuando yo los despliegue en producción. O no es donde yo voy a utilizar los modelos junto con unos datos para hacer una inferencia en batch, ¿cierto? Sin embargo, yo sí puedo, ahora acá tenía unas versiones, si se acabaron de dar cuenta, yo lo que hice es que tomé un modelo que acabé, entrené un modelo, listé todos los entrenamientos que había hecho, tomé el modelo que maximizaba una métrica y le dije, venga, regístremelo y páseme la producción. Ese modelo es este que dice versión 3, ¿cierto? PDN Model versión 3. Como yo ya había levantado acá un servicio de inferencia, entonces él inmediatamente sabe que este modelo va a producción y me despliega una input en tiempo real que puede utilizar para consumir el modelo. Entonces, digamos que esta es como una de las mayores ventajas. ¿Qué otra ventaja tiene muy grande esta combinación? El manejo de infraestructura, ¿cierto? Es decir, como les decía, es común que el lugar donde yo entrene el modelo sea diferente al lugar donde yo consumo el modelo. De hecho, es muy común que yo para construir un modelo utilice, por ejemplo, un clúster muy grande. ¿Por qué razón? Porque si yo estoy en Databricks, una de las obviedades que uno puede utilizar Databricks cuando entrena un modelo es para hacer búsqueda de hiperparámetros de forma distribuida, ¿cierto? ¿Cómo así? Pues yo tengo un clúster de 10 máquinas y yo tengo 20 hiperparámetros. Entonces yo dentro de cada máquina puedo enviar y distribuir el modelo para buscar esos dos hiperparámetros y luego obtener los resultados de todos. Entonces me ahorro una cantidad inmensa de tiempo. Pero eso sería el entrenamiento, ¿cierto? Cuando yo tengo un modelo en producción, normalmente los recursos que yo necesito, dependiendo pues, de la aplicación, suelen ser un poco menores. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo dentro de la combinación MLflow Databricks también puedo manejar con muchísima facilidad, o yo no, probablemente el ingeniero ya de Machine Learning que se encarga de toda la producción, cuál es el ambiente que necesita, ¿cierto? Y puedo entrar aquí a configurar, a definir y a entender cómo debería existir, por ejemplo, este clúster. Acá lo estamos hablando, estoy hablando de clusters, estoy hablando de Databricks, pero este es el mismo caso si estuviéramos hablando de Kubernetes, por ejemplo. ¿Qué recursos necesito? ¿Cómo los necesito? Cosas de este estilo. Por último, si yo ya tengo el modelo, digamos, en un estado como aprovisionado y recibiendo peticiones, yo lo puedo consumir a partir de, digamos, de cualquier, ¿cierto? Este es un REST API, entonces yo lo puedo consumir a partir, pues, de Internet como lo desee. Otra ventaja que tiene Databricks es que obviamente esto no está expuesto a Internet, ¿cierto? O sea, Databricks, o cuando uno utiliza MLflow con Databricks, hereda todo el sistema de seguridad, de permisos y de controles que tiene Databricks. Están basados en, pues, todos estos roles basados en, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera consumir este modelo, tendría que solicitar un token, que es bastante sencillo igual. Sí. Redis. Y digamos que esto es Podman, ¿cierto? Podman simplemente es para hacer peticiones. Entonces lo que voy a hacer es, voy a utilizar este token que voy a tomar, digamos, con el servicio dentro de Databricks y voy a tomar el endpoint del modelo, ¿cierto? Esto es muy parecido, digamos, a cuando ustedes, por ejemplo, interactúan o consumen servicios, ¿cierto? Pues no tiene, digamos, como ninguna diferencia de eso. Entonces, dentro de los modelos desplegados, el que me interesa es este. ¿Cierto? Pues yo hago un post, una petición normal, ¿cierto? En este caso, como el modelo se entrenó basándose en pandas, entonces el formato para que lo entienda cuando yo entreno con pandas es un poquito enredado, ¿cierto? Tengo que definir índices, tengo que definir las columnas y tengo que definir los datos. En este caso estoy enviando, de hecho, 3 observaciones. Y por último, digamos, tendríamos el resultado, ¿cierto? Que es una lista de las predicciones asociadas a cada una de estas observaciones que enviamos. Estoy haciendo como siempre un post con un JSON y me estoy autentificando con un token. Y esto yo lo puedo montar ya desde donde quiera para consumir ese modelo. Listo. No sé si hasta este punto hay alguna pregunta o algo en lo que tengan como inquietudes. No, de momento nadie escribió nada. Listo, realmente creo que, pues espero, o un poco para recapitular, que entendamos cuál es el fin de MLflow, ¿cierto? Y cómo se ve MLflow dentro de todo el ciclo de vida de los ejercicios de analítica que estamos haciendo, que muchas veces, a veces es el énfasis sobre el tooling, ¿cierto? Sobre como algo que existe como herramienta, pero en realidad lo que tenemos y una de las ventajas de MLflow, y digamos por lo que tiene esa capacidad como de expandirse
tan fácilmente o de integrarse tan fácilmente con muchas soluciones es porque es más la materialización de una filosofía que simplemente, digamos, el desarrollo de unas herramientas específicas. Es como realmente el punto. A full. Bueno, José, a ver, como para cerrar nomás, a ver, como todo, ¿no? No porque esté de moda es sencillo. Y vos mismo lo adelantaste, ¿no? MLflow tiene su propia curva de aprendizaje, pero los beneficios que redunda están más que claros, me parece. A modo de cierre, creo que, a ver, como venimos diciendo en cada una de las charlas de DataOps o MLOps, ¿no? No es tanto el... A ver, primero es un cambio cultural, es reconocer que culturalmente tenemos que hacer las cosas distintas, ¿no? O sea, reconocer que finalmente lo que hacemos es crítico y al ser crítico hay que tener determinados cuidados, tanto a la hora de desarrollar como a la hora de implementar. Ahora, lo interesante es empezar a pensar en nuevas mecánicas de trabajo, ya no solamente para desarrollar, sino pensando el desarrollo como un todo que va desde el desarrollo, pero también incluye otra parte de infraestructura de pases entre ambientes. Es que si lo hacemos bien eso, o si por lo menos lo tenemos en el radar, nos vamos a estar asegurando de implementar y vamos a evitar lo que muchas veces pasa de que o no se implementan las cosas o se implementan versiones que después no son mantenibles, con lo cual implementar algo que después se va deprecando a lo largo del tiempo no tiene mucho sentido. O vamos a evitar ciclos casi eternos de implementación, ¿no? Con lo cual, o perdón, el peor de los escenarios creo yo es terminar implementando, el peor escenario es no implementar. El segundo peor escenario es implementar algo desde un lugar muy polémico, o sea, mezclar entornos y demás, y esas cosas que suena casi muy, no sé, casi muy básico, casi trivial decirlo, como algo que sería una barbaridad, pero la verdad que lo vemos en todos lados. Entonces realmente creo que es primero un cambio conceptual y cultural que tenemos que hacer los que trabajamos con datos. Y después saber que no solamente es el hecho de, retomo lo que dijiste al principio, no solamente es cómo hago mi modelo más complejo, sino cómo me aseguro que puedo iterar más rápidamente. Porque si hablamos de agilismo y donde en agilismo la iteración es parte natural del proceso de desarrollo, si nosotros podemos implementar rápido, vamos a poder probar rápido, el usuario va a poder validar lo que estamos dando y vamos a poder, de nuevo, si garantizamos la iteración rápida, vamos a poder realmente ir construyendo junto al usuario de la solución que necesitamos, ¿no? Evitando buscar esa cosa perfecta que en la búsqueda nomás nos vamos a quedar perdidos. Así que bueno, nos pasamos un poco del horario, gracias a todos los que se conectaron y José, cerramos directamente. Sí, yo creo que espero que hayan quedado como claros los mensajes. También, digamos, van a tener como la publicación, ¿cierto? Los dos artículos. Creo que hoy tendríamos el primero y esta semana el segundo. También dentro de esos artículos la idea es como que nos retroalimenten un poco lo que ven y que quede muy claro, otra vez haciendo un poco de énfasis, eh, la necesidad de estas herramientas, ¿cierto? Porque es algo en lo que nos hemos encontrado mucho en la experiencia y donde vemos muchas oportunidades de mejora. Además, piensen en que todo esto, ¿cierto? Todo este apalancamiento en estas herramientas, esta filosofía está muy pensada para garantizar la existencia, también lo mencionamos un poco al principio, de soluciones de negocio o de partes de los negocios que cada vez son más críticas y cada vez más dependen de modelos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo garantizamos la existencia de esos productos? Es principalmente como el fin de todo esto que hemos estado hablando en estas charlas desde los temas de DataOps, estos de, digamos, de MLOps y toda la parte de monitoreo, ¿cierto? Y de calidad en datos y en modelos. Exacto. Bueno, espero que se conectaron, van a estar recibiendo un correo con un link al artículo, un link y alguna que otra cosa más que me esté olvidando. Pero bueno, de nuevo, gracias por conectarse y quedamos en contacto para la próxima.